El cerebro de tu entrevistador no busca la respuesta correcta, busca validar su propia inteligencia al haberte seleccionado. Así es, no es sobre ti, es sobre su sesgo cognitivo. Tu amígdala lo sabe, reacciona a ello, y si no entiendes esta danza neuronal, estás jugando el juego superficial. Vas a descubrir cómo este circuito innato, junto con la reactividad de tu propio centro de miedo cerebral, moldea cada interacción, y cómo puedes usar este conocimiento para dominar el metajuego de la vida profesional y personal, convirtiéndote en un estratega cerebral. La mayoría de las personas cree que el alto rendimiento es una cuestión de disciplina, de voluntad pura o de simplemente trabajar más duro. Pero la neurociencia ha desmantelado esa idea. La verdadera palanca de la productividad no reside en la superficie de la tarea, sino en las profundidades de cómo tu cerebro y el cerebro de los que te rodean procesa la información y gestiona las emociones. Para dominar el rendimiento, primero debes entender a tu propio cerebro, y para impactar a otros, debes comprender el de ellos. Piensa en una situación crítica, una entrevista de trabajo, una negociación salarial, o incluso una discusión importante con tu pareja o un colega. En estos momentos, la información vuela, las expectativas chocan y las emociones se disparan. ¿Qué es lo primero que se activa en tu cerebro cuando te sientes bajo escrutinio o amenaza? Tu amígdala. Esta pequeña estructura con forma de almendra es el centro de detección de amenazas de tu cerebro, y su respuesta es primitiva y rápida. No está diseñada para la lógica, sino para la supervivencia. Cuando se enciende, tu corteza prefrontal, esa parte racional y ejecutiva de tu cerebro, tiende a atenuarse. Literalmente, te vuelves menos inteligente, menos coherente. La investigación de Cascio y sus colegas, publicada en 2016, demostró cómo la anticipación de una evaluación social negativa, como la que ocurre en una entrevista de trabajo, activa fuertemente esta amígdala. Es un sistema de alerta temprana que, si no se maneja, secuestra tu capacidad de pensar con claridad y de comunicarte eficazmente. ¿Te has sentido alguna vez completamente en blanco, con la mente en 1000 lugares y sin poder articular una idea sencilla justo cuando más lo necesitabas? Eso es tu amígdala al mando. Pero aquí viene la parte más intrigante, la que la mayoría ignora. No es solo tu cerebro reaccionando, es el cerebro de la otra persona también. Aquel entrevistador que te mira fijamente, el jefe que te evalúa, el cliente que cuestiona tu propuesta, sus cerebros no son pantallas en blanco. Están buscando patrones, confirmaciones. Existe un sesgo de confirmación inherente en el pensamiento humano, pero en situaciones sociales se transforma en algo más sutil, un sesgo de autoconfirmación. El entrevistador, al seleccionar a los candidatos para la ronda final, ya tiene una hipótesis sobre el tipo de persona que funcionará bien en su equipo. Cuando te pregunta algo difícil, en el fondo, su cerebro no solo busca la respuesta correcta, busca validar su propia capacidad de juicio. Si le das una respuesta genérica y predecible, no solo no destacas, sino que él siente que ya lo sabía. Si por otro lado, le das una respuesta que lo hace sentir que hizo una pregunta brillante, que su complejidad fue entendida y que tu respuesta es una extensión inteligente de su propio pensamiento, entonces su cerebro lo registra como una victoria. Lo estás haciendo sentir inteligente por haberte preguntado, y eso lo inclina a tu favor. La mayoría de las personas abordan estas situaciones críticas como si fueran un examen de conocimientos, un simple intercambio de datos. Pero esa es una estrategia de superficie. La verdadera batalla, el verdadero juego mental, ocurre a nivel neuronal. Entender el sesgo de autoconfirmación ajeno y la reactividad de tu propia amígdala te da un poder inmenso. Piénsalo así. Antes, cuando tu amígdala se disparaba en una entrevista, te bloqueabas, balbuceabas, tu voz temblaba, y el entrevistador, inconscientemente, interpretaba eso como falta de confianza o incompetencia, confirmando su posible juicio inicial de que no eras el adecuado. Un fracaso en el desempeño, un descenso en tu rendimiento. No recibías la oferta de trabajo que tanto deseabas. Ahora imagina la diferencia. Sabes que su cerebro busca validación, sabes que tu amígdala intentará tomar el control. En lugar de entrar en pánico, te anticipas, controlas tu respiración, estabilizas tu amígdala. Cuando te hacen una pregunta, en lugar de soltar la respuesta memorizada, haces una pausa estratégica de un segundo. Reconoces la profundidad de su pregunta y quizás le devuelves una pregunta aclaratoria que le permite expandir su propio pensamiento. Por ejemplo, esa es una perspectiva fascinante. ¿Podrías compartirme un poco más sobre el contexto que te lleva a esa observación?
No solo respondes a su pregunta, sino que valida su inteligencia por haberla formulado. Su cerebro no solo te registra como competente, sino como alguien que eleva su propio intelecto. Esto no es manipulación, es neurociencia aplicada. El seminal trabajo de Gross y Levinson en 1997, que estableció un modelo de procesos de regulación emocional, nos mostró que tenemos capacidad para intervenir y cambiar nuestra respuesta emocional. Esto no es solo teoría, se traduce en resultados tangibles. Imagina dos candidatos con habilidades idénticas. El primero se deja llevar por el miedo, su amígdala se activa y su desempeño se reduce a un 60% de su potencial real. El segundo, consciente de estos mecanismos, gestiona su amígdala y activa la corteza prefrontal, y además sintoniza con el sesgo del entrevistador. Este segundo candidato no solo mantiene su 100% de rendimiento, sino que multiplica su impacto al hacer que el entrevistador se sienta más inteligente y más conectado. La diferencia ya no es solo obtener la oferta, es recibir múltiples ofertas y negociar condiciones superiores. Lo mismo ocurre en situaciones de conflicto. Antes, un comentario hiriente activaba tu amígdala y la suya. Era una espiral de reactividad. Ahora, cuando sientes esa punzada, esa tensión, esa oleada de calor que te indica que tu amígdala se está encendiendo, paras. Reconoces el patrón, no respondes de inmediato, tomas un respiro, le das un segundo a tu corteza prefrontal para volver a encenderse. Y luego, en lugar de atacar o defender, reflejas lo que escuchaste o preguntas por la emoción detrás de las palabras. Entiendo que esto te frustra, ¿verdad? No estás validando la crítica, estás validando su emoción, y eso es lo que el cerebro de la otra persona necesita para bajar la guardia. Desactivas la amígdala ajena y la tuya. La diferencia es pasar de un conflicto explosivo que daña relaciones y proyectos a una conversación productiva que encuentra soluciones. Multiplicas tu influencia. Aquí hay 3 técnicas específicas, basadas en la ciencia de tu cerebro que puedes aplicar hoy mismo para transformar tu rendimiento y tus interacciones. Estas no son meras sugerencias, son palancas neuronales. La primera es la regulación previa a la interacción, el escaneo de amenazas proactivo. Antes de cualquier interacción crítica, una presentación importante, una reunión difícil con tu equipo, esa entrevista clave, tómate 5 minutos. Literalmente, establece un temporizador. Cierra los ojos si puedes, o simplemente mira a un punto fijo. Visualiza el entorno, anticipa cada posible pregunta desafiante, cada crítica potencial, cada escenario negativo. Pero aquí está el giro. En lugar de dejar que tu amígdala se dispare con cada amenaza percibida, reformula mentalmente cada una de ellas como una oportunidad específica para demostrar una habilidad. Por ejemplo, si anticipas una pregunta sobre un proyecto fallido, no pienses, me van a juzgar. Piensa, esta es mi oportunidad para demostrar mi resiliencia y mi capacidad de aprender de los errores. Si anticipas críticas a tu plan, piensa, esta es mi oportunidad para demostrar mis habilidades de escucha activa y mi flexibilidad. El objetivo es entrenar a tu amígdala para que no se active de forma descontrolada, y en su lugar, activar tu corteza prefrontal dorsolateral, la parte de tu cerebro responsable de la planificación y la toma de decisiones racionales, preparándola para la acción proactiva en lugar de la reacción defensiva. El resultado esperado, una significativa disminución de la actividad de tu amígdala y un aumento de tu claridad mental cuando la interacción comience. La segunda técnica es la sintonización cerebral del entrevistador, el espejo cognitivo. Durante una conversación clave, ya sea una entrevista de trabajo, una negociación compleja o incluso una simple discusión de ideas, presta atención no solo a las palabras que se dicen, sino al tono de voz, la postura y las microexpresiones faciales de la otra persona. No solo escuches, observa con la intención de entender el proceso mental detrás de lo que expresan. Cuando te hagan una pregunta, especialmente una que suene compleja o profunda, no respondas inmediatamente con la respuesta correcta que tienes preparada. En lugar de eso, haz una pausa muy breve, de apenas medio segundo a un segundo, y reformula brevemente la pregunta con tus propias palabras, o aún mejor, haz una pregunta aclaratoria que valide la profundidad de su pensamiento. Por ejemplo, si te preguntan sobre un desafío complejo, podrías decir: esa es una pregunta excelente que aborda el núcleo del problema. ¿Podrías darme un poco más de contexto sobre lo que te llevó a formularla de esa manera? O, me parece que tu pregunta toca un punto clave. ¿Estoy entendiendo bien que te preocupa principalmente la escalabilidad de la solución?
Esta técnica activa las neuronas espejo del interlocutor, reduciendo la distancia neuronal y generando una sensación de afinidad cognitiva. Su cerebro registra que lo entiendes profundamente, que compartes su marco de referencia, y esto valida su inteligencia y su perspectiva. Lo estás haciendo sentir brillante por haber formulado esa pregunta o por tener esa inquietud. Y un cerebro que se siente validado es un cerebro que está más abierto a lo que tienes que decir y más inclinado a confiar en ti. Y la tercera técnica, desactivación de conflictos instantánea, la pausa de los 6 segundos. Esta es crucial cuando te encuentres en medio de un conflicto o una interacción tensa. Cuando sientas que tu amígdala se activa, ese subidón de adrenalina, el corazón acelerado, la mandíbula tensa, no reacciones. Literalmente, cuenta mentalmente hasta 6 segundos. No necesitas decir nada, no necesitas justificar tu silencio, solo respira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este breve instante, que puede parecer una eternidad en el calor del momento, es el tiempo aproximado que toma para que el flujo de información de la amígdala al resto del cerebro comience a regularse y para que tu corteza prefrontal recupere parcialmente el control. Te permite pasar de una respuesta puramente emocional y reactiva a una más considerada y estratégica. Parece demasiado simple, ¿verdad? Pero la ciencia es contundente. Estos 6 segundos son tu ventana para interrumpir el secuestro amigdalino. Después de esa pausa, puedes elegir responder con una pregunta calmada, con una reformulación de la situación, o simplemente con un reconocimiento de la emoción del otro, como vimos antes. El resultado no es solo evitar que el conflicto escale, es abrir la puerta a una resolución racional, a una conversación de soluciones en lugar de una guerra de egos. Dejar de ser una víctima de tus propias reacciones o de las reacciones de los demás y convertirte en un maestro de la matriz mental requiere práctica, por supuesto, pero la recompensa es inconmensurable. No estás luchando contra ti mismo o contra los demás, estás aprendiendo a manejar un sistema operativo increíblemente complejo, el cerebro. Te conviertes en un arquitecto de interacciones, un ingeniero de resultados, porque entiendes las reglas invisibles que rigen el alto rendimiento humano. Tu identidad ya no es la de alguien que trabaja duro, sino la de alguien que trabaja con inteligencia neuronal, con un mapa claro de los circuitos de influencia y decisión. Es un cambio de identidad fundamental, de jugador a estratega del juego más importante de todos, el de tu propia mente. La productividad no es una carrera de velocidad, es un juego estratégico, y las reglas no están en los libros de texto superficiales, están escritas en la arquitectura de tu cerebro y en la de aquellos con quienes interactúas. El verdadero juego no está en la superficie, está aquí, en la matriz mental. Domina esas reglas invisibles y multiplicarás tu impacto. Pero esto es solo el principio, prepárate, porque lo que viene, lo que vamos a desvelar después, es aún más sorprendente, aún más fundamental para redefinir todo lo que crees saber sobre tu potencial. Hay más esperando, mucho más.